Bien, se pueden sentar los hermanos. Gloria al Señor. Antes de nosotros comenzar en el día de hoy, ¿verdad? Anoche comenzamos, ¿verdad? Y estuvimos dando pues una serie de la importancia que tiene la escuela dominical. Amén. ¿Por qué es importante la escuela dominical, hermano? Ok. Oh, muy bien. Sin la escuela dominical podemos crear discípulos, hermana. Podemos crear discípulos si no hay escuela dominical. ¿Por qué no? Uh-huh. Ok. Ajá. Ok, muy bien. Otra pregunta. ¿En la escuela dominical puede ser una forma de evangelización, hermano? ¿Por qué? Ok. Ok. Así que puede entonces ser una forma de evangelización, ¿verdad? Y cuando nosotros enseñamos, ¿hay una sola forma de enseñar? ¿Hay un solo método? Metodología. ¿Qué otras formas o maneras podemos utilizar para nosotros poder impartir esa enseñanza? Vamos a ver. Dimos varias ayer. Vamos a ver. Dígame. La discusión. ¿Y qué conlleva la discusión? ¿Qué es eso, discusión? Ok, muy bien, muy bien. Fíjese, la jovencita estaba muy pendiente. ¿Qué otra forma? ¿Ah? Un debate. ¿Y cómo es el debate? Muy bien. Puede haber dos grupos, ¿verdad? En el debate supone que hayan dos grupos. Uno en defensa y uno ¿qué? En contra, ¿verdad? De una posición bíblica, ¿verdad? ¿Verdad? De acuerdo. Y no necesariamente el que está en contra es porque está a favor. Es que se genera de esa forma para crear ¿qué? Una discusión, ¿verdad? ¿Qué otra forma podemos nosotros utilizar? Ok, muy importante. Yo soy visual. Yo aprendí visual. O sea, yo soy visual. Todo el mundo, hay un educador, un pedagogo que se llama Howard Gardner. Howard Gardner señala de que no todos los niños aprenden de la misma manera. Él dice que algunos son visuales, otros son táctiles, o sea, o sea que todo el mundo no aprende de la misma manera. Y eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta. E inclusive, nosotros en las escuelas dominicales podemos tener niños que sean de educación especial. Y los maestros de escuela dominical nuestros tienen que tener por lo menos un conocimiento, aunque sea breve, de cómo trabajar con esos niños. Porque inclusive dentro del sistema pedagógico se supone que a esos niños se les den un acomodo razonable. ¿Ves? Entonces nosotros hay que tener mira, para allá que mucho molesta. No es que no moleste, es que es hiperactivo. Y ese niño tiene unas necesidades particulares. Por eso es que nosotros no podemos utilizar el mismo método para enseñar, ¿verdad? Dentro de una escuela dominical. Ajá. Ah, muy bien, excelente. Vio que estaba muy pendiente anoche. Hay que comenzar con los niños. Empezar con los niños porque si nosotros los vamos educando, instruir y educar. ¿Qué es instruir? ¿Cómo es? Ok. ¿Y educación? Educar. Porque la Biblia no se habla de dos palabras, dice instruir y educar. Cuando instruyo, doy ¿qué? Conocimiento. Educación, cambio de conducta. ¿Vieron? Cuando yo instruyo,
imparto conocimiento. Pero cuando educo, cambio de conducta. ¿Ve? Gloria al Señor. Otra forma que puedo utilizar para dar clase. Vamos a ver, que lo dijimos ayer. ¿Cuál otra? Pregunta y respuesta. ¿Y quién utilizó mucho ese método? Jesucristo. Jesucristo utilizó mucho el método de pregunta y respuesta. ¿Y qué generaba eso en la pregunta y respuesta? ¿Una qué? ¿Qué genera eso? Pregunta y respuesta. ¿Qué va generando eso en una clase? Una confianza. ¿Qué más? Eso es lo que queremos lograr. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente en las escuelas dominicales pensamos que la única forma de nosotros enseñar es el método de conferencia. Y habíamos señalado que el método de conferencia en una escuela dominical es la más aburrida forma de usted enseñar. ¿Por qué? Porque en la conferencia el maestro lo que hace es bla, 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 bla. Y los estudiantes están locos por explotar, por hacer una pregunta, por participar. Y el maestro no le da oportunidad. La conferencia sí puede ser para un grupo grande, 100, 200 personas. Pues claro, ahí usted tiene que mantener un control. Ya es un poco más difícil. Pero cuando usted está en un grupo pequeño, por ejemplo, 15, 20 hermanos, mire, conferencia no. Utilicen diferentes formas de que poder transmitir una enseñanza. ¿Cuál es la otra manera? Mesa redonda, para generar una discusión. Están muy pendientes, gloria a Dios, qué bueno. La mesa redonda, ¿verdad? ¿Qué otra forma? La narración. ¿Cristo utilizó la narración? Sí, claro que sí. Cuando Cristo hablaba de las parábolas, Él estaba narrando, utilizando algo material para traer una enseñanza que espiritual. Esta tarde nosotros vamos a ver un video del hijo pródigo. Quiero decirle desde ya, le va a romper los esquemas que usted tenía de esa parábola. Y usted tiene que tener la mente abierta para usted ver, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos una forma de ver las cosas. Pero cuando nosotros, espérate, yo nunca lo había visto de esa forma. Y esta tarde se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué otra manera? Conferencia, discusión, pregunta y respuesta, narración. ¿Cómo? Mesa redonda. ¿Qué más? ¿Cómo? Panel, debate, ¿verdad? Todas esas son formas o maneras que yo puedo utilizar para yo poder impartir una enseñanza. De hecho, las hermanas hoy le van a entregar a ustedes el cartapacio porque van a tener copia de todos estos trabajos, ¿ok? Que eso es lo que queremos. Bien. ¿Alguna otra ahora le hago la pregunta. ¿Hay alguna pregunta de la clase de ayer? ¿Alguna duda? De lo de ayer. No es lo que voy a enseñar hoy. De lo de ayer. ¿Hay alguna pregunta, duda? ¿Estamos claros en eso? ¿Sí? Muy bien. Lo importante que yo quiero que ustedes tengan de lo de ayer es que veamos la importancia de la escuela dominical. ¿Verdad? Ahora, dentro de la escuela dominical también hablamos de un organismo, de una organización. ¿Qué debe tener esa organización de escuela dominical? Mira, cógeme los niños para que los entretenganlos allí. Vete con los niños para que los entretenga. Yo he escuchado pastores decir de eso. Oh, santo Dios. Ese es el error más grande. ¿Por qué? Porque si ella, por ejemplo, va a dar la clase, no es para que tú los entretengas, es para que tú vengas preparada. Amén. Para tú poder, ¿qué? Enseñar a esos niños. Mira la importancia. Porque hay veces que, atiéndolo allí, dale cualquier cosita. Mira, habla de Goliat y David. Esta historia que tú la conoces. Dásela ahí. No. Hay que darle una clase que sea interesante a los niños.
captar su atención para aquellos que, para que ellos puedan asimilar y aprender de la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia dice, instruye al niño en su carrera. Y aun cuando fuere viejo, no sé qué, no se apartará de él. Muy bien. Vamos entonces, ¿alguna pregunta, duda de lo de ayer? Bien. Hoy vamos a entrar de cómo yo saco una clase del expositor. Este es el estudiante, ¿verdad? El manual del estudiante, y este es el manual del maestro. Ahora, ¿cómo yo preparo una clase? Porque usted me dice, bueno, pero ahí está la clase. Yo simplemente leo, memorizo algunas cosas que están ahí y ya. Esa es ya me preparé. Si usted sabe que a usted le toca dar la clase el domingo que viene, ¿desde cuándo usted se prepara? ¿Ah? Una semana antes. Desde el lunes ya usted comienza a prepararse. ¿Y cómo debe prepararse el maestro para comenzar a dar su clase? Oración. Eso es lo primero. Oración. Búsqueda de Dios. ¿Y luego qué? Estudiar. Comenzar a escudriñar. Bien. Entonces, yo voy a mostrar luego lo que esa clase, que es la primera clase, el Cristo el ungido. Yo quiero que usted busque en su cartapacio, donde dice términos importantes de la exégesis. Términos importantes de la exégesis. ¿Qué es una exégesis? Antes de nosotros entrar en eso, ese término, que suena como una palabra rara, ¿verdad? Exégesis, ¿qué es eso? Porque eso es lo que vamos a hacer cuando estudiamos. Cuando usted estudia las escrituras, lo que usted está haciendo es una exégesis. Ahora, vamos a ver qué es una exégesis, ¿verdad? Porque es bueno saber esos términos, porque quizás usted oye esos términos por ahí y hablan de una exégesis y usted dice, ¿qué es eso de exégesis? ¿Verdad? Y la exégesis, vamos a ver que es algo que yo tengo que hacer cuando yo voy a enseñar las Sagradas Escrituras, cuando yo voy a enseñar la palabra de Dios. Y la exégesis viene de un término griego, está en su manual, en su cartapacio, sí. Lo están repartiendo ahora. Y la exégesis, término griego, es un término griego que se llama exégesis, que significa narración o interpretación. Narración o interpretación. Significa que cuando yo estudio la escritura, yo estoy buscando la interpretación de lo que significa ese texto bíblico. Amén. Ok. Entonces, se refiere al procedimiento por el cual se interpreta el texto de la escritura y se considera una ciencia y un arte. ¿Por qué es una ciencia? Porque se usa una forma sistemática cuando yo estudio las Sagradas Escrituras. ¿Te acuerdas que yo mencioné anoche teología bíblica y sistemática? Porque hay un sistema. Y la ciencia lo que hace es corroborar. ¿Y usted va a qué? Cuando usted entra a estudiar, a escudriñar la palabra, usted está haciendo una investigación. ¿Y qué hace la ciencia? Investigar. Pues eso es lo que usted va a hacer. ¿Y por qué es un arte? Porque una vez que usted hace esa exégesis, usted va a transmitir una enseñanza. Ya sea en forma de prédica, ya sea en forma de, en este caso, de una escuela dominical, ¿verdad? Donde usted va a impartir una enseñanza. Entonces, la exégesis utiliza todos los métodos de la crítica bíblica. ¿Ve? De la crítica bíblica. Primero está la textual. ¿Qué es textual? Buscar establecer las expresiones originales del texto bíblico. Cuando yo voy al texto bíblico, yo leo el texto y busco la interpretación literal, textual de ese versículo. ¿Ve? Filológico.
trata con los significados del vocabulario y la sintaxis que se intentaron comunicar. Significa que yo tengo que ver que hay unas palabras ahí clave dentro del texto bíblico que yo voy a utilizar para poder ¿qué? Clarificar algún punto bíblico de lo que yo voy a enseñar de ese texto bíblico. Por ejemplo, yo le mencioné a usted ayer la palabra arrimao. ¿Se acuerda la palabra arrimao? ¿Por qué? Porque cuando estudiemos esta tarde la parábola del hijo pródigo, dice que él se arrimó. Pues entonces yo tengo que saber qué significa eso. ¿Vio? Que aunque usted dice, eso yo sé lo que es. No, pero en ese contexto bíblico. Porque la palabra nos dice a nosotros aquí, en la filológico, la sintaxis. La sintaxis es cómo está estructurada esa oración. Cómo esa oración está estructurada. Esa palabra en el original griego, ¿qué significa? ¿Qué significa esa palabra en el hebreo original? Cuando usted comienza a indagar y usted comienza a hacer toda esa profundidad, usted dice, ay Dios mío, yo no sabía que eso estaba ahí. ¿Vio? Crítica literaria. Estudia los elementos de composición. ¿Por qué? Porque la Biblia está compuesta de diferentes libros. Los primeros 5 Biblios, ¿cómo le llamamos? ¿El qué? Pentateuco. ¿Y qué encontramos ahí? ¿La historia de qué? De la creación, principio y qué más. Las leyes que se le fueron otorgadas a qué pueblo. Israel, el nacimiento de un pueblo, ¿verdad? Y las leyes que fueron otorgadas a ese pueblo. Ok. De Josué en adelante, ¿cómo se le llama esos libros? Los libros ¿qué? Históricos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nos narra la historia de Israel. Luego vienen los libros poéticos o los libros sapenciales, como le llaman. ¿Por qué? Porque es forma escrita en forma poética. Que sí que en la Biblia hay poesía. El libro de Job es poesía. Salmo es un himnario poético. Cantar de los Cantares, poesía pura. Eclesiastés, poesía. O sea que estábamos viendo que a través de los diferentes libros vamos a encontrar, y luego vienen los profetas ¿qué? Mayores. Yo tengo que saber esa composición, esa división. Luego vienen los profetas ¿qué? Menores. Finalizando con Malaquías, luego comienzan los ¿qué? Los evangelios, que son 4. ¿Ve? Yo debo saber eso. Básico. Y entonces, ¿por qué 4 evangelios? Porque los 4 evangelios fueron escritos a 4 grupos diferentes. Mateo, ¿a quién? A los judíos. Por eso que usted ve que Mateo cita continuamente el Antiguo Testamento para que se cumpliera lo dicho por el profeta. ¿Verdad que sí? Continuamente. Marco, ¿a quién le escribe? Marco le escribe a los romanos. Y los romanos no eran lectores. Los romanos eran guerreros, luchadores. Les gustaba mucho la pelea. Y por eso que usted ve que en el libro de Marcos, Cristo está siempre en acción. En una pelea, en una lucha. Y si usted se da cuenta, es el más corto de los otros 3 evangelios. Lucas, ¿a quién le escribe? Lucas le escribe a los griegos. Por eso que usted ve que Lucas, y otra cosa usted tiene que ver, el autor, Lucas no era judío, era gentil. Usted tiene que saber eso. Lucas es gentil, no es judío, es gentil. Mas su evangelio está ahí. ¿Vieron? Y cuando usted lee el libro de Lucas, usted ve una profundidad. ¿Por qué? Porque Lucas le escribió a los griegos.
Y los griegos siempre estaban aspirando al conocimiento. ¿Ve? Y entonces, por eso que usted va viendo que en el libro de Lucas hay una profundidad, porque el griego buscaba el hombre perfecto. Por eso que Cristo es presentado en el libro de Lucas como el Hijo del Hombre. Y Juan. Juan le escribe a quién? A la iglesia. Por eso que usted ve un aspecto de la vida de Cristo que no lo vemos en los otros evangelios, como Juan lo enfoca. Por eso que Juan no es sinóptico. Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos. ¿Por qué? Porque van a haber eventos en Mateo que van a estar en Marcos y que van a estar en Lucas. Juan no es sinóptico. Luego, en el Nuevo Testamento hay historia. Hay historia, el libro histórico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el libro histórico? El de los Hechos. Ese es histórico. ¿Ve? Luego usted se va a encontrar las enseñanzas de Pablo. ¿Y cómo le hicimos eso? ¿Las epístolas qué? Paulinas. Ahí está la doctrina de la iglesia. Y a mí me preocupa que yo oigo muchos predicadores siempre predicando el Antiguo Testamento. Y no estamos hablando que no se pueda predicar el Antiguo Testamento, claro que sí. Pero es que la doctrina de la iglesia está en las cartas paulinas. Y vemos que muy poca enseñanza y muy pocas predicaciones los escuchamos de esos libros. Están las epístolas pastorales. Y luego vienen las epístolas ¿qué? Generales. Y luego el libro profético, ¿cuál es? Apocalipsis. Y ahí están los 66 libros. ¿Veo? Eso yo lo tengo que saber. 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Y otra cosa, nosotros le llamamos los 66 libros, pero hay libros dentro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que no son libros, son cartas. Y alguien te puede preguntar, pero la tercera epístola de Juan no es un libro, porque un libro no es un capítulo nada más. Y está en lo cierto. Es una carta. Pero nosotros le decimos que son un libro. No es que estemos incorrectos cuando digamos de esa forma o de esa manera. ¿Ve? Pero que tenemos que saber que hay libros, hay epístolas, hay cartas. ¿Vieron? Y que no todos son de la misma forma. Cada uno enfocado a algo diferente. Por eso es que en la crítica literaria, vamos al 3. En la crítica literaria estudia los elementos de composición, poesía y retórica usada por el autor para estructurar y embellecer su pensamiento. En la crítica de forma, identificar y clarificar las unidades materiales orales originales de acuerdo a su forma. ¿Ve? ¿Por qué? Porque antes lo que había era la tradición oral. ¿Por qué la tradición oral? Porque no había nada escrito. Había una tradición oral que se pasaba ¿de qué? De generación a generación. De tradición. Explora las etapas oral y escrita por la que ha pasado el material hasta llegar a su forma final, que es la forma escrita, que es lo que nosotros tenemos como la Biblia, ¿verdad? De redacción. Estudia los intereses especiales del último escritor del trabajo literario. Significa entonces que yo debo conocer quién fue el que lo escribió, quién es el autor, en qué época escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, qué situaciones habían en ese momento histórico. Para entonces yo tener un concepto un poco más claro cuando voy al texto bíblico. Por esto es que el autor escribió este evento o esta situación o transmitió esta enseñanza en este momento histórico de la iglesia. Histórico está interesado en la situación histórica del cual proviene el documento. Investigar el autor, hay que investigar al autor, la audiencia a quien fue escrito, las condiciones y el desarrollo del contexto textual e histórico. Y de ahí, todo eso se llama exégesis. Y a lo mejor usted lo está haciendo porque usted no conocía el nombre que era exégesis. Usted lo está haciendo.
Eso que usted hace, que busca información del autor y busca información de un texto bíblico, de un vocabulario, de una palabra, porque esta palabra significa, cada vez que significa esta palabra, pues usted está haciendo un ejercicio. Eso se llama exégesis. Luego entonces está la hermenéutica. Vamos a ver qué significa la hermenéutica. Hermano, pastor, por favor léalo. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación, especialmente de las escrituras. Trata sobre los principios de la exégesis bíblica, que consiste en la búsqueda y exposición del significado original de los textos bíblicos. Se deriva de una palabra del Nuevo Testamento, hermeneu, explicar, interpretar o traducir, de la cual surge hermenía, interpretación, explicación. Se utiliza para descubrir significados, no decidirlos. Esto evita la interpretación original y nos lleva a extraer el significado. Ahí está, bien importante eso. ¿Sabe qué significa eso? Que yo no trato de decidir lo que yo creo que significa ese texto. Por eso es que vemos hoy día a veces tantas polémicas que van surgiendo por ahí. Por eso mismo. Porque yo le doy la interpretación que yo quiero. No. Yo no trato de decidir qué significa. Cuando yo estudio, cuando yo hago la exégesis, yo busco la interpretación de lo que significa ese texto. ¿Y cómo yo lo voy a usar? Hay veces que tengo que leer el capítulo completo. Sí, no lo puedo sacar fuera de ahí. Por ejemplo, los testigos de... ¿Usted sabe quién? Los testigos de Jehová. Ellos enseñan, por ejemplo, sacan fuera del texto bíblico, del capítulo, ¿verdad? Sacan el texto bíblico fuera del capítulo. ¿Para qué? Para dar una interpretación propia. Miren lo que ellos dicen. Hacer todo decentemente y con orden. ¿Verdad? Si yo cojo ese texto bíblico y lo saco fuera de su contexto, yo estoy diciendo que yo puedo hacer de todo después que yo lo haga con orden. Yo puedo beber después que sea en orden. Yo puedo hacer todo lo que yo quiera en mi vida después que sea en orden. Pero eso es lo que significa eso. No. Si usted va al capítulo 14 de 1 de Corintios, ¿de qué está hablando Pablo allí? De lo que ellos no creen. Pablo está hablando de la doctrina de la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Que a unos hablan lengua, otros interpretan. Pero tiene que haber un orden. Y si alguno interpreta, callad los demás. Y se haga uno a uno. ¿Verdad que sí? Lo va explicando. Y luego dice, yo no impido que hablen en lengua. Pero hacer todo decentemente y con orden. A eso que se refiere. Si yo lo saco fuera, yo le puedo dar la interpretación que yo quiera. Pero cuando yo voy al contexto original y no lo saco del capítulo, lo dejo ahí, entonces me voy dando cuenta, espérate, eso no significa lo que ellos me dijeron. Por eso es la importancia de nosotros no sacar un texto bíblico fuera de contexto, porque yo entonces le puedo dar la interpretación que yo quiera. Por eso es que aquí hay la teología sistemática. La teología sistemática es el intento de la iglesia de describir la relación de Dios por fe en Jesucristo de una manera ordenada. Hay un orden. Estructurada, porque hay una estructura. Y razonable, que me pone a qué? A pensar. Entonces, el método de interpretación. Mira, está el método alegórico. Una forma que se puede utilizar para llegar a una interpretación. Léalo, hermano. Ok, escúchame bien. Estamos leyendo, estamos dando una clase. Por eso que estamos, ¿verdad? Yendo sobre la lectura. Bien importante. Sigue, hermano. La alegoría es la narración
significado literal de los términos empleados, otros significados morales o espirituales. Este método de interpretar texto literario que considera el sentido literal como vehículo para un segundo sentido más profundo. En este método, el valor histórico es o negado o ignorado, y el énfasis se pone. Sigue sigue atrás. Enteramente sobre el sentido secundario, de manera que la palabra o los eventos originales tienen poco significado o ninguno. Ok. Cuando hasta ahí, sí, gracias. ¿Usted sabe dónde se usa mucho el método alegórico? Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, el libro Cantar de los Cantares. Si yo uso el método alegórico, yo puedo ver el libro de Cantar de los Cantares como un libro sensual. ¿Vieron? Le puedo dar esa interpretación. Porque yo no voy al sentido histórico. ¿Ve? No estoy usando el método literal. Entonces, yo puedo ver el libro de Cantar de los Cantares como un libro que es escrito en una forma figurada y le busco la interpretación de un libro sensual. Ah, pero eso es lo que el Señor quería traer ahí. Ah, por eso es que el método alegórico no es el método que se recomienda para usted llegar a una interpretación correcta del texto bíblico. ¿Ve? Por eso es que nosotros utilizamos el método literal. Y vamos a ver por qué el método literal es el más... Y no es que no se pueda utilizar el método alegórico, por ejemplo. Si yo voy a traer una enseñanza y quiero utilizar un texto bíblico para traer dentro de eso, aplicar una aplicación, yo puedo utilizarlo. Pero no la interpretación del texto. ¿Están entendiendo? La interpretación del texto. Porque si yo voy a la interpretación del texto, no le puedo dar esa aplicación. Tengo que darle lo que realmente es. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que usted oye por YouTube. Y como hoy día, muchos de nosotros, lamentablemente, para no excluirme, ¿verdad? Para no decir alguien. Muchas veces nos vamos al internet para buscar la interpretación de las cosas. Se nos ha olvidado que hay algo que no es el internet, son las rodillas, la oración, la búsqueda íntima para que el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, me pueda dar la interpretación correcta del texto bíblico. Eso se está obviando hoy día. Inclusive, hay ya mensajes hasta preparados por internet. Usted lo baja, el bosquejo completo, ya está. Tenga cuidado con eso. Usted no sabe ni quién fue que lo escribió. Usted no sabe quién es el autor de eso. ¿Ve? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando usted está preparándose para enseñar, para predicar, sea lo que sea. Vamos al método literal, que este es el método más correcto. Y es el método que nosotros tenemos que utilizar. Hermano, ¿cuál es su nombre? Misael, por favor, léalo. Método literal. El método literal de interpretación es aquel que da a cada palabra el mismo significado básico, exacto, que se le daría en su uso normal, ordinario, acostumbrado, bien sea empleado en escrito, al hablar o al pensar. Se denomina método gramático histórico para hacer hincapié en el hecho de que el significado debe determinarse tanto por sus consideraciones gramaticales como históricas. Ok, miren esto, por ejemplo. Tú sabes que en el libro de los Efesios hay un texto bíblico que dice que somos, que la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo dice que somos hechura suya.
¿verdad? Para hacer que buenas obras, ¿verdad? Si usted lo mira así, pues somos, claro, Dios nos creó, ¿verdad? Y nos hizo para hacer buenas obras. Eso estamos claros. Pero yo una vez, interpretando ese texto, yo digo, aquí hay algo más que Dios quiere decirnos. Y yo cuando tengo dudas de un texto bíblico, yo me voy yo tengo una Biblia en inglés, Old King James Version, que es una de las más exactas que viene del original. Y cuando yo voy a ese texto, óigame, me cambió el panorama de ese versículo. Porque dice, because we are his workmanship. Oh, we are his workmanship. ¿Y qué significa eso? Cuando comienzo a indagar en ese texto, lo que está diciendo es que nosotros somos su obra maestra. O sea, no es solamente hechura. No. Que somos su obra maestra. Ven acá, por favor. O sea, que cuando Dios está tratando con este joven que está aquí, no es hechura suya, no. Que Dios está tomando su tiempo como un artesano que toma su pieza rústica y comienza a darle la forma que Él quiere. Cuando Dios termina con Él, es una obra maestra. Oh, santo. Tú eres una obra maestra. ¿Sabía eso? Amén. Aleluya. Somos su obra maestra. Por eso que me molesta gente que no, porque no. Somos hechura de Dios. Pero cuando usted va, somos su obra maestra. Óigame, hermano, Dios está haciendo algo especial en cada uno de nosotros. Oh, aleluya. Entonces, ¿qué ventaja tiene este método de interpretación? Porque es el método literal, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando en este momento. Que alguien continúe, porque me tienen que ayudar ustedes hoy. Hermana, usted, comienza a leer. Desde la en adelante. Así es, la interpretación normal de todos los idiomas, la forma literal. Continúe. Que todos los significados secundarios de documentos, parábolas, tipos, alegorías y símbolos dependen para su propia existencia del significado literal previo de los Que antes de yo llegar a eso, yo tengo que ver el texto original, literal, de lo que significa. Que yo le puedo luego aplicar en tipología, por ejemplo. Decir, José es un tipo de Cristo. Sí, pero antes de yo llegar a esa conclusión, yo tengo que primero ver, interpretar la vida de José literalmente. Literalmente. Luego es que yo puedo decir, pues mira, José es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque fue odiado por sus hermanos. Fue vendido. Y por ahí para abajo. Puedo dar toda esa tipología de la vida de un hombre que se llamó José. ¿Ve? Pero antes de yo hacer eso, yo tengo que buscar el significado literal. No puedo comenzar. No. ¿Por qué? Porque puedo entrar en un error. Siga, hermana. que la mayor parte de la Biblia tiene sentido adecuado cuando se interpreta literalmente. Amén. Continúe. Que el enfoque literal no descarta ciegamente las figuras de dicción, símbolos, alegorías y tipos, que si la naturaleza de la oración así lo requiere, fácilmente acepta el segundo sentido. ¿Vio? No es que no podamos utilizarlo, pero tengo que tener cuidado. Primero busco la interpretación literal. Siga, hermana. Que este método es el único obstáculo bueno y seguro para las imaginaciones del hombre. Ahí está. Último. Por último, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo que guió a los hombres a la verdad y los apartó del error. En este proceso, el Espíritu Santo usó el lenguaje y las unidades del lenguaje
lenguaje que son palabras y los pensamientos. Ok. Estas referencias que ustedes ven aquí, lo saqué de... Eso es otra cosa. Escúchame bien. Cuando usted cita a alguien, diga de quién fue que usted citó. No haga algo suyo cuando no es suyo. Amén. Wow, mira hermano, mira lo que dijo el hermano. No, eso no fue de él. Busque su fuente. Y aquí, ¿verdad? La referencia es de Dwight Pentecost, del libro Eventos del Porvenir. Si usted no lo tiene, búsquelo, hermano. Libro excelente. Y Taylor Grider, Diccionario Teológico Beacon, que ese diccionario ya no lo están publicando. Es una reliquia. Si usted lo tiene, dele gloria a Dios. Yo lo tengo. Es una reliquia. Ya ese diccionario lo descontinuaron. Pero es uno de los diccionarios más precisos, más exactos, ¿verdad?, que podemos utilizar. Bien. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta sobre lo que es la exégesis, lo que es la hermenéutica? ¿Estamos claros? ¿Cuál es el mejor método para interpretación de la palabra? ¿Método qué? Literal. ¿Por qué? Ok, me va a ayudar a interpretar exactamente lo que significa el texto bíblico. ¿Cuál es el peligro del método alegórico? No que no lo pueda utilizar, pero ¿cuál es el peligro? ¿Le puedo dar mi propia qué? Interpretación. Ahí está. Y ahí yo tengo que tener mucho qué? Mucho cuidado. Amén. ¿Estamos claros? Ok. Vamos entonces ahora al meollo. Digo, no voy a ser porque no sé cómo. Aquí no se puede utilizar esa expresión, ¿verdad? No sé. ¿Sí? ¿No? ¿Entienden? Ok. Vamos al asunto. Bien. Ya nosotros sabemos que esto es un qué. Un expositor. Está el maestro y está el estudiante. Bien. Este me lo prestaron porque cuando yo hice la orden de un maestro fuera y el mío se lo tuve que dar al maestro porque, ¿verdad?, lamentablemente, pues. Y yo me quedé con el del estudiante. Entonces tuve que pedirlo prestado, ¿verdad? Gloria al Señor. Bien. Vamos a ver la clase hoy del ungido. Cuando yo voy al leccionario, la primera clase que aparece, la lección 1, por lo menos de este, se llama Cristo el ungido. ¿Verdad? Cristo el ungido. ¿Ok? Bien. Si usted mira, ahí hay en ese capítulo 1, hay una explicación para el estudiante, ¿verdad que sí? Ok. Pero acá, capítulo 1, me va a traer una explicación que, ¿más qué? Más amplia, más profunda, ¿verdad? Ok. Para el maestro. Ok. ¿Qué es lo primero, Dimari, que yo voy a hacer cuando a mí, ya tú sabes que te toca la lección 1 el domingo próximo? ¿Qué tú comienzas a hacer? ¿Ah? Orar. ¿Y después qué hora? ¿Qué vas a hacer? Ok. Y cuando tú lees la información que da de la clase, ¿te vas a quedar ahí? ¿Qué vas a hacer? Pero ¿qué hacen muchos maestros? Ya cerrar los ojos. O sea, ¿qué hacen un maestro? Y no va a decir que el Espíritu de Dios me dirigió a opinarlo. ¿Qué hacen muchos maestros? Leer. ¿Y tú sabes cuándo estudian? El sábado en la noche. Porque me acordé que me toca la clase mañana. Ay, no estudié. Y ya con soñoliento a las 11 de la noche comienzo a estudiar el texto. La clase que me toca. Y cuando vine al otro día a dar la clase,
Ah, y tú sabes que uno se da cuenta que el maestro no se preparó. Yo le voy a decir algo, no sé por si es por la experiencia, ¿verdad? De tantos años de estar en la pedagogía, para la gloria del Señor. Yo tuve una maestra excelente, ella es muy buena, muy buena. De hecho, hoy día ella es pastora junto con su esposo. Pero en aquel momento, cuando ella dio la clase, yo estaba sentado aquí al frente, ella comenzó a dar la clase, yo dije, ella no se preparó. No se preparó. Y yo acá sufriendo, ay Dios mío, yo sufriendo, porque yo sufro. Y yo sufriendo allá al frente, digo, ay Dios mío, Señor. ¿Y por qué lo sabía? Mire, comenzó a leer directamente de aquí. Y ella no se prepara, ella no es así. Y cuando yo empecé, no se preparó. Y los hermanos estaban, empezaban a mirar, porque yo, o sea, uno ve aquí 2 o 3 anoche, como a las 10 empezaron. No. Gloria a Dios. Estamos cansados, tranquilos, yo entiendo. Entonces, terminó la clase, yo la leí. Yo le dije, ven acá, fulana. No voy a decir el nombre porque Pilar la conoce. Y después Pilar la va a llamar y dice, mira hermano, hable. No. Broma. Gloria al Señor. Y ella me dice, yo le dije, ¿tú te preparaste? Ella bajó la cabeza. Y ya tú te preparaste anoche, ¿verdad? Me dijo. Yo dije, pero ¿por qué no me llamaste? Pastor, es que esta semana fue tan difícil, pasó esto y pasó aquello y pasó lo otro. Y dice, pues me hubieses llamado. ¿Por qué? Porque había un sustituto. Y yo había dicho aquí que siempre debe haber un sustituto. Si el maestro no puede dar la clase, el sustituto la debe dar. Y el sustituto tiene que prepararse como si fuera a dar la clase. El sustituto no puede venir el día dominical porque puede pasar una emergencia, como dije anoche. Mira, una emergencia, el niño se le enfermó, tuvo que ir al hospital, ¿verdad? Pues eso puede pasar. Pues el que va a dar la clase es el sustituto. Y el sustituto no puede decir, yo no me preparé. ¿Cómo? No. Se supone que el sustituto se prepara exactamente como si fuera a dar la clase. Y de hecho, el sustituto va a dar la próxima clase. O sea, que ya está en turno. Ya él sabe que a él le toca la próxima clase. Y así los vamos rotando. No uso el mismo maestro todos los domingos. A los adultos me refiero. Los niños no. Los niños no se pueden estar cambiando los maestros y a los jóvenes cada vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños son maternales. Los niños necesitan ver la misma figura. ¿Ve? Si usted le cambia un maestro toda la semana a un niño, no se adaptan nunca. Exacto. Pero al adulto no. Los adultos podemos tener un maestro hoy, por ejemplo la hermana, el otro domingo el hermano, el otro domingo la hermana, y así sucesivamente pueden rotar los maestros. Puede haber una rotación. Los jóvenes, los niños, no. No se debe estar cambiando los maestros cada vez. Entonces, bien, una vez que yo comienzo a estudiar la lección, ¿qué libros debo tener para yo poder hacer una exégesis responsable? Hablamos de lo que es la exégesis. Diccionario bíblico. Compendio bíblico. La Biblia es la primera fuente. Concordancia, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuántos de ustedes utilizan el diccionario Strong? Ok. Diccionario Strong le trae en el griego y en qué? Hebreo, ¿verdad que sí?
Y hay una palabra que usted dice, oye, pero ¿qué significará? Vamos y nos va a dar a nosotros un conocimiento de ese texto bíblico que me va a ayudar a mí a dar esa clase. ¿Vieron? A clarificar. ¿Qué? ¿Qué voy a clarificar? La interpretación de ese texto bíblico. Muy bien. Ok. Ya yo estudié la clase. La clase es el Cristo, el ungido. Ok. Entonces, aquí, cuando me preparo para la clase, el Cristo ungido, voy. Ok, el pensamiento central. Léalo, hermano. Vamos a dar como si fuéramos una clase. Hermano, léame el pensamiento central. Quiero que usted participe. Léalo, por favor. La unción del Espíritu Santo es crucial para poder hacer la obra del ministerio con efectividad. Todo obrero cristiano debe ministrar conforme al poder que... Hermano, ¿qué usted me puede decir de ese pensamiento central? Bueno, que la unción es lo primordial. Primeramente, pues, por eso se hablaba de la oración. Hay que prepararse en la oración para que luego la unción pueda venir al maestro, porque es crucial en una enseñanza. Porque si no hay unción, pues le va a servir de nada que se pare ahí nomás a hablar a las personas. Ok. Y no, las personas, los hermanos no van a captar esa palabra. Ok. ¿Qué yo hice con ese pensamiento central? ¿Ah? ¿Cómo? Ok. Puse a alguien que lo leyera. Le dije, ¿qué usted entiende por ese pensamiento central? Escúcheme bien algo. Y no, perdone que lo coja de ejemplo, hermano. Y lo hago por la confianza. Puede ser que este hermano sea hermano que nunca habla, que nunca participa, que es tímido, que para sacarle una palabra es difícil. Pues lo pongo a leer. Ya le estoy dando participación. Y a la misma vez le hago la pregunta a él mismo. Algo me tiene que decir. A pesar de que sea tímido, que no se atreve a hablar en la clase, pero ya participó. Muchas gracias, hermano. Muy bien su implicación. Bien, vamos a ver que no... Uy, la di muy... Vamos al texto áureo. Hermana Pilar, ¿me puede leer el texto áureo, por favor? Ok, que el Espíritu... Hermana, ese texto bíblico está en el Antiguo Testamento. Sí. Y en el Nuevo Testamento también. Ok. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres. Significa que ese texto bíblico a lo mejor es profético. Oh. ¿Y estará en el Antiguo Testamento? Todavía yo no he entrado en el texto. ¿Estamos viendo? ¿Estoy creando qué? ¿Qué estoy haciendo? Diálogo. Estoy creando una expectativa. Estoy poniendo los pensamientos a pensar. Muy importante eso. No me gusta utilizar una palabra, perdóneme, soy yo, Albert Rivera. Si usted la utiliza, tranquilo. Hay una palabra que yo no utilizo nunca, que es la palabra provocar. Soy yo, Albert Rivera. Cuando yo voy al texto bíblico, cuando veo la palabra provocar, lo que veo es que lo único que yo puedo hacer provocar a Dios es a ira. Si usted va a los textos bíblicos y busca la palabra provocar, pero a veces que nosotros decimos, vamos a provocar a Dios, vamos a provocar que descienda el Espíritu de Dios, vamos a provocarle. Y yo bajo la cabeza. Y yo, Señor, por favor, usa otra palabra. Eso soy yo, Albert Rivera, que la quiera seguir usando, puede usarla, pero pero mire, busque para que usted vea. No me crea a mí. Busque en la concordancia, como dijo la hermana. Busque la concordancia, busque la palabra provocar y verifique cuántos textos bíblicos habla que provocó a Dios a bendición, al Espíritu de Dios que se moviera. Búsquelo. Búsquelo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ok, la introducción. ¿Yo voy a leer esta introducción? No. Yo no voy a leer esa introducción. Yo voy a analizar esa introducción y voy a crear mi propia introducción
como dijo Dimari. ¿Por qué? Porque ya el libro lo tienen los hermanos. Entonces cuando yo leo, dice, no se puede ver. Bueno, todo esto fue posible porque tenía el respaldo del Espíritu Santo. Aunque Cristo era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Como hombre necesitaba la unción del Espíritu Santo. Isaías 61:1 y los versículos subsiguientes. Cuando Cristo lee el libro del profeta Isaías. Por eso que yo dije anteriormente, le dije a la hermana Pilar, pero eso está en el Antiguo Testamento. Porque está dando una profecía. Ajá, hermanos, dígame. Hay que escudriñar, eso es así. Entonces, cuando Cristo lee el libro del profeta Isaías, está leyendo de sí mismo. Amén. Este evento ocurre en una sinagoga ubicada en Nazaret. Doy la ubicación. Los habitantes de esta región no podían comprender que Jesús era el Mesías prometido. Y ahí yo puedo decir, ¿por qué? Porque era hijo de un carpintero. Porque Cristo se crió en Nazaret. Y de Nazaret nada bueno salía. Como en Puerto Rico, usted dice, yo soy de La Perla. ¿Verdad? ¿Dónde tú eres? De La Perla. No te juntes con aquel que es de La Perla. ¿Verdad? La Perla es un lugar un poquito calientito, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, vamos viendo aquí que Cristo era de Nazaret. ¿Verdad? Todo el mundo conocía, por acaso su mamá, su papá, y conocían a sus hermanos y todo. No lo podían entender que fuera el Mesías. Entonces, los habitantes de esta región no podían comprender que Jesús era el Mesías prometido. Ellos conocían a su familia terrenal, pero no a su Padre Celestial. Esto hacía que ellos los rechazaran, pero esto no detuvo a Jesús cumplir su gran misión con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, fíjese que el hermano comenzó a hablar de la unción, ¿verdad? El mismo Espíritu Santo está en la iglesia para continuar la labor que Cristo le encomendó. Y ahí comenzamos nosotros a hablar porque es importante la unción. ¿Por qué es importante la unción del Espíritu? Para tener conocimiento de la palabra. ¿Por qué es importante la unción? Yo digo que es lo más importante porque a la hora de nosotros dar una clase, el que hace la obra es el Espíritu Santo. Ok. Muy bien. ¿Y por qué es importante la unción? La unción es el poder, es como el sazón a la clase, porque si uno no tiene unción, una clase sale desabría. Sin sabor. ¿Usted ha comido un plato de arroz con frijoles sin sal? ¿Cómo sabe eso? Ay, dice, pero que aquí faltó algo, ¿verdad que sí? Aquí faltó algo. Entonces, vamos generando dentro de esa introducción. Busco también otros pensamientos. ¿Qué dice ahí de William Booth? William Booth dice, el mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios, el cielo sin el infierno. ¡Wow! ¡Qué pensamiento! Cuando yo leo ese pensamiento, estoy produciendo en ustedes ¿qué? ¿Qué? ¿Qué produzco en ustedes? En cada uno de esos pasos, pero fíjese que nos dice religión sin el Espíritu Santo. ¿Nosotros necesitamos Espíritu Santo? Sí. Importante, cristianismo sin Cristo. ¿Lo estamos viendo hoy día? ¿O no? Perdón sin arrepentimiento. No vemos los frutos, ¿verdad? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ve? Que ahí comienza a producirse una discusión. Se genera una discusión. Entonces, vamos entonces a los temas. El primer tema mío era aquí. La unción del Espíritu Santo en Cristo tenía propósito. ¿Verdad?
usando el texto bíblico de Lucas 4, 16 al 19. Vamos a buscar Lucas 4, vamos a ver, Lucas 4, 16. Vamos a leerlo, hermano. Ahí pongo a participar la clase a los hermanos. ¿Me puede leer el texto bíblico, por favor? Léalo, hermano. 4, 16. Ajá. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ok, miren esto. Aquí está la explicación. Pero yo me voy a suscribir solamente a lo que dice aquí. No. Yo voy a qué. ¿A qué? A extraer, a resumir. ¿Verdad? Eso conlleva ¿qué? Preparación. Entonces, cuando yo comienzo, según el versículo en discusión, Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Porque yo tengo que darle ese contexto histórico. Ya Cristo está ungido. Cuando a él le dan el rollo para él leerlo, Cristo está hablando de que él está ungido. Ahora, ¿eso ocurrió? Sí. ¿Cuándo? Cuando Juan el Bautista lo bautizó. Que vino el Espíritu Santo sobre él como paloma y reposó sobre su cabeza. ¿Verdad que sí? Ok, bien. Entonces, el Padre dio testimonio de él y luego pasó al desierto para ser tentado por el diablo y salió airoso. Una vez derrotó a Satanás, Cristo fue a la región de Galilea, donde su fama se difundió por toda la provincia. Con la unción del Espíritu Santo, Cristo al salir del desierto se dedicó a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Estoy dando una explicación histórica, ¿verdad? Ok. Entonces, continúo en ese mismo lugar. Comienzo, Cristo fue a Nazaret. Este era el hogar de José y María. Nazaret significa rama. Busco más información. Nazaret significa rama. Y luego, Nazaret no gozaba de una posición destacada hasta que se relacionó con Jesús. Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. ¿Vio eso? Nazaret no aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, está ubicado en la Baja Galilea, aproximadamente entre el mar de Galilea y el Mediterráneo. Además, Nazaret no tenía una buena reputación. Y ahí podemos nosotros generar una discusión con los estudiantes. Y en pregunta y respuesta, ¿cuántas personas usted no conocen? ¿O de dónde Dios te sacó? Por ejemplo, aquí una forma breve. ¿De dónde Dios te sacó a ti, hermano? Muy bien. ¿Testimonio qué? Nada, señalamos ayer que no permita que un estudiante venga a traer testimonio. ¿Verdad? Hay gente que da el mismo testimonio todos los domingos. ¿Verdad? Gloria al Señor. Amén. Pero coge quizás un estudiante. Los judíos le llamaban Galilea de los gentiles. A pesar de esto, este fue el lugar donde Cristo creció. Por tal motivo, Cristo quería hacer luz en su propio ¿qué? Territorio. Amén. Entonces, mapa. ¿Ve? Ahí comienzo a mostrarles dentro de un mapa dónde estaba Nazaret ubicado. Y ahí comienzo a explicarles la región de Galilea. Ahí está el lago de Galilea. Ahí está Nazaret. ¿Ve? Está el río Jordán, Samaria, Judea, Emaús, Jerusalén, Belén. ¿Ve? Y ahí entonces el estudiante ya tiene una ubicación donde se encontraba Nazaret. ¿Eso me lo proveyó esto? No, tengo que buscarlo. ¿Vio? Ok. Entonces, Cristo llegó a Nazaret y entró a la sinagoga. ¿Por qué la sinagoga? Porque era el lugar de reunión, asamblea local de los judíos. ¿Y qué es una sinagoga? Porque alguien puede preguntarle. ¿Qué es una sinagoga? ¿Verdad? Pues entonces yo le doy aquí la definición. ¿Vieron eso? Se supone, escúchame bien, que cuando usted está enseñando y está preparándose para una clase, si hay un término que usted cree que debe definir, usted lo puede definir en su misma explicación.
Fíjese que dice aquí, entró en la sinagoga. ¿Alguien me puede preguntar, qué es la sinagoga? Ahí está. Pero entonces yo se lo pongo ahí. Lugar de reunión y asamblea local de los judíos. ¿Cuándo se reunían ellos? El día de reposo. Y alguien puede decir, maestro, ¿y qué es el día de reposo? Es el día de descanso. No, eso es así, no. El día de reposo, este era el día dedicado al descanso y a las devociones de los judíos, conocido también como el día de reposo según la ley de Moisés. De una explicación histórica de lo que es el día de reposo. Eso significa que es el sábado. Sí. ¿Y qué religión guarda el sábado? ¿Y por qué nosotros guardamos el domingo? ¿Ves? Voy creando eso en la clase. ¿Y por qué guardamos el domingo y no el sábado? Porque puede ser que el estudiante esté siendo influenciado, alguien en la clase, por un estudiante o un creyente adventista, que le esté enfocando a que el sábado es el día. Y usted tiene que ayudar a que ese estudiante pueda salir de qué? Del error. ¿Y cómo usted va a saber eso? Porque el estudiante a lo mejor que está siendo influenciado puede levantar la mano. Pero es que yo leí, o a mí me contaron o me dijeron. Y ahí usted clarifica. ¿Ve? Importante eso. ¿Por qué Cristo se reunía el domingo, el sábado? Porque ese es el día. Cristo vino a cumplir la ley. ¿Ve? Usted va enfatizando. ¿Y por qué el domingo ahora? Porque la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana a partir el pan. ¿Y qué partir el pan? La Santa Cena. ¿Ve? Y entonces usted va a la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que fue la iglesia católica la que instituyó el domingo. No es así. Desde el principio, en el libro de los Hechos, usted lo ve. Hay que clarificar términos. Porque nosotros asumimos que ya todo el mundo lo sabe. No. Jamás asuma una postura de que usted diga, ya eso los hermanos lo saben, no lo voy a explicar. No, explíquelo. Puede ser que haya alguien nuevo en la iglesia que fue influenciado por los adventistas o estudió con los adventistas. Usted tiene que clarificar. Mire, por eso la importancia de la enseñanza. Yo tuve una vez una experiencia en Hawái. Nosotros nos ganamos una familia para Cristo, de una familia mexicana. Y él fue un estudio bíblico que yo di sobre la Trinidad, Padre y Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que la semana siguiente, esa familia fue a un estudio bíblico. Pero por esas casualidades de la vida, como estábamos en la obra misionera, la única familia que llegó fueron ellos. Más nadie llegó al estudio más que esa familia. Yo tenía un estudio preparado, pero yo dije, bueno, como ustedes son la única familia que ustedes vinieron hoy al estudio, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieren que yo le clarifique? Aunque tengo un estudio preparado. Sí, pastor. Qué bueno que usted me haya dicho eso. Usted enseñó la semana pasada sobre la Trinidad, Padre y Espíritu Santo. Yo estoy claro sobre el Padre, yo estoy claro sobre el Hijo. Lo que yo tengo duda es sobre el Espíritu Santo. ¿Usted me puede clarificar eso? ¿Vio? ¿Qué pasa? Yo le dije, bueno, el estudio que tengo preparado no tiene que ver nada con el Espíritu Santo, pero si esa es la duda que usted tiene, pues vamos entonces a entrar en eso. Oramos a Dios y dimos el estudio. Hermano, el Espíritu Santo de Dios es tremendo porque me fue llevando a los textos claves que necesitabas escuchar. Y él decía, y le decía a la esposa, lo estás probando por la Biblia. Mira, lo está probando por la Biblia. Yo decía, ¿por qué está diciendo eso cada rato? Lo está probando por la Biblia. Cuando terminamos, yo dije, ¿desean aceptar sí, hermano, yo voy a aceptar a Cristo como mi único y exclusivo Salvador? Y la esposa igual. Los dos aceptaron al Señor, ¿lo ve? A Dios sea la gloria. Dios es bueno. Por eso es que usted nunca debe asumir, ya ellos lo saben. No, nunca asuma eso. Entonces, cada sábado los judíos tenían 7 lectores. ¿Me escucharon? Tenían 7 lectores. Después, primero un sacerdote leía la escritura. Luego, un levita.
Luego 5 israelitas de la respectiva sinagoga. Aquí Cristo se aprovechó para mostrarle a ellos que Él era el ungido de Dios. Esto fue posible a través de la lectura de Isaías 61. ¿Vieron cuántos lectores habían? 7. Eso lo hacían todos los sábados. Entonces, vamos al B ahora. ¿Ve? En el expositor está el B. Ok. En el B, Cristo manifestó que su unción tenía propósito. Ellos mismos le entregan a Jesús el libro del profeta, del profeta Isaías. Perdón, hermano. Este fue el profeta que más habló de Cristo en cuanto a la muerte expiatoria de Jesús. Por eso le llaman el quinto evangelio. Algunos le llaman el quinto evangelio, porque fue el que más habló de Cristo. Cristo lee la parte que describe que el Espíritu Santo estaba sobre el Mesías y la gran obra que haría en beneficio de toda la humanidad. Y continuamos. Propósito de la unción sobre el Mesías. Resumo. ¿Vieron eso? Para dar buenas nuevas a los pobres. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para pregonar libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Para poner libertad a los oprimidos. 6. Para predicar el año agradable del Señor. Esto alude al año del jubileo que se celebraba cada 50 años. Cristo vino a establecer un tiempo de buena voluntad de Dios que no expira al año. ¿Ven? Tengo que hacer eso. ¿Eso conlleva qué? Conlleva tiempo cuando me estoy preparando. Bien. Luego, la segunda parte del estudio. Cristo el ungido no sería recibido por su pueblo. Comienzo entonces la explicación. El A. Cristo causó asombro en los religiosos de Nazaret. Después de enrollar el volumen y entregarlo al ministro. Y entonces utilizo la palabra ministro. Todo el mundo dice, pues todo el mundo sabe lo que es ministro. No en ese contexto. El significado de ministro ahí es juperetes. Juperete. ¿Y qué es eso de juperete? ¿Verdad? ¿Qué es eso de juperete? El juperete era remar o remero. Subordinado. Ayudante o servidor. Encargado de custodiar los rollos. Juperete, remar o remero, subordinado, ayudante o servidor. Escucha bien. El remero era el que estaba remando en aquel entonces y era la persona que nadie conocía. Nadie conocía a los remeros porque era la parte más baja que había. Ni los conocían. Pero eran los que movían. Cuando nosotros nos llaman ministros, hay ministros que se inflan tanto que no caben por las puertas. ¿Verdad que sí? Sí, pero se le olvida que es un subordinado, que es un perete, que es un remero. Alaba y adora. Y en la clase puede haber adoración. ¿Usted sabía eso? Porque el Espíritu Santo puede tomar el control de la clase. Eso no puede faltar tampoco en una clase de escuela dominical. Aleluya. Entonces, el ministro estaba encargado de custodiar los rollos y se sentó, como era la costumbre de los maestros, para explicar la porción leída. El maestro se sentaba y los demás se sentaban a los pies. Por eso, como yo expliqué ayer, cuando dice Pablo que Pablo estudió a los pies de Gamaliel, eso es literal. El maestro se sentaba, los estudiantes se sentaban al frente del maestro. Aprendieron a los pies. Alaba y adora. Cristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se cumplía con la inauguración del ministerio público de Jesús.
se cumplía en la predicación, se cumplía en los milagros, se cumplía también el predicar él en aquella sinagoga. Yo estoy yendo rápido, ¿sabe? Pues yo lo que estoy mostrándole a ustedes, ok. Los ojos de Jesús, de ellos estaban fijos en Cristo. Estaban maravillados de la palabra de Cristo, les hablaba, pero no era con la fe necesaria para ellos creer en él como Mesías. ¿No es este el hijo de José? ¿Viste la pregunta que ellos hicieron? Pero este no es el hijo de José. Y usted puede decir, y la gente de hoy día no dicen lo mismo. ¿Sí? La gente no dice lo mismo hoy día, preguntan. ¿Y Jesús? Fíjese que en el sistema público de enseñanza usted puede hablar de Karl Marx, de Lenin, de Confucio, de Buda. Ahora, si usted habla de Jesús, está hablando de religión. Para que usted vea. Ahora mismo, no sé si Pilar leyó, pero salió en el periódico El Nuevo Día de Puerto Rico. Lo vi por internet, aquí en el jueves lo vi. De un profesor que lo están investigando en la Universidad de Puerto Rico de Calley, porque él asumió una posición, una postura en contra del movimiento gay. Y lo hizo público como profesor. Usted sabe que los profesores en la universidad tienen libertad de cátedra. Pero él, por asumir esa posición, ya le están diciendo que posiblemente lo expulsen de la universidad como profesor. Por él asumir esa posición. ¿Vio? Ahora, si él hablaba de Ricky Martin y hablaba de todos estos grupos homosexuales, no hay problema. Ahora, como él habló en contra, porque él es cristiano, ese profesor es cristiano. ¿Ve? Por eso es que nosotros tenemos que educar a nuestros niños, instruirlos y educarlos, para cuando vengan esas enseñanzas, esta mente llena de Cristo pueda rechazar esas enseñanzas. Amén. Bien. Cristo anunció la incredulidad de su propio pueblo. Lo anunció. Y ahí está la explicación del verso 23 al 24. ¿Ve? Cristo dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿No es así? ¿Es así? Israel mataba a sus profetas, no mataba a los profetas. Ok. La familiaridad trae desprecio y tendremos que tener un poco a las personas con quienes acostumbramos a conversar. Cristo declinó hacer milagros en Nazaret a causa de los prejuicios de su propia gente. Los profetas Elías y Eliseo fueron rechazados por su pueblo. Algunos milagros obrados por esto fueron hechos entre los gentiles. Y ahí viene la tercera parte. Cristo, el ungido, llevaría bendición a los gentiles. Y ahí vamos explicando el versículo 25 al 26. ¿Vio? Cristo le habla a Elías como ejemplo. Eliseo, que había curado de lepra a los extranjeros. Fíjate, a los extranjeros, su propio pueblo los rechazaron. Mas Dios hizo milagros entre los gentiles. Pero en cada uno de los casos, ambos profetas encontraron la fe entre aquellos gentiles para recibir los milagros. Una fe no encontrada en su propio pueblo. ¿Vieron? Y vengo a la conclusión. ¿Vio? Di la clase. Todas sus partes. No omití nada. Ahora, para yo lograr hacer esto, ¿cuánto tiempo me coge eso? Dimari, ¿qué tú crees? Coge tiempo, ¿verdad que sí? ¿Por qué coge tiempo? Vamos a ver, Dimari. Yo hice mi propia clase. Sí. Estaba el libro. Pero esto conlleva trabajo. Esto conlleva tiempo. Entonces yo prefiero venir, dar una clase y hacer esto.
El ministerio terrenal del Señor Jesús tuvo una trascendencia singular. Los 4 evangelios narran los principales maravillas, señales, prodigios y obrados por el Señor. Y nos dan, ay Dios mío, si yo oigo un maestro dar la clase así, me levanto y me voy. Digo, no lo hago, pero eso sería lo más aburrido. Yo escuché a los maestros dar la clase de esa manera. Amén. Cuando yo resumo y preparo la clase, eso crea interés en el estudiante. Porque sabe que nosotros, el maestro se preparó y buscó los puntos más importantes, más relevantes que necesitaban escuchar los estudiantes. Y luego hago mi propia conclusión. La palabra de Jesucristo al pueblo de Nazaret provocó en ellos un rechazo total por la mención, porque provocar se utiliza mucho para cosas negativas. ¿Me entienden? Ok. Provocó en ellos un rechazo total. ¿A quién rechazaron? A Cristo. Por la mención de los milagros producidos sobre los gentiles mediante el ministerio de Elías y Eliseo. Antes hablaban bien de él. Antes. Pero luego lo están rechazando. Así de inciertos son las opiniones de la gente. Si hubieran escuchado con fe, el Cristo ungido hubiese hecho los mismos milagros que había hecho en otros lugares. Por tal razón es que se necesita la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder resistir cuando vengan estos eventos a la vida de una vida llamada por Dios al ministerio. Dios les bendiga. Y ahí termina mi clase. Luego que terminó mi clase, yo puedo hacer preguntas. ¿Qué más puedo hacer? Una actividad. ¿Qué más? Yo puedo hacer que un estudiante, por ejemplo, diga, ¿cómo esta clase te va a ayudar a ti ahora en tu vida diaria? Y señalar al estudiante para que él hable. Y entonces el estudiante se siente que es parte de qué? De la clase. Que es parte de eso que se está trabajando, ¿verdad? Y todos participamos, aprendimos. Yo estoy dando una clase bien rápido aquí porque yo lo que quiero es que ustedes vean la estructura, ¿verdad? Pero vemos que eso conlleva trabajo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Esto significa que cuando yo sé que voy a dar clase, ya el lunes en adelante me tengo que preparar. No puedo dejarlo eso para lo último. El sábado de la noche a las 11 de la noche, cuando ya yo no estoy cansado, tengo sueño. Ok, un maestro cuando no le gusta que le pregunten es porque está inseguro. Y no está bien preparado. Y no quiere hacer ver como que no es verdaderamente escudriñó esa palabra. Sea quien sea, hermana, perdone, pero es así. Cuando se hace preguntas es buenísimo porque se ve que tiene interés de aprender. Claro. Un estudiante que, o sea, el maestro dando su clase y el estudiante levanta la mano a preguntar, ese es el propósito de la escuela dominical. Ahora, escuche bien, hermana. La duda suya puede haber sido la duda del hermano, de la hermana, del hermano. ¿Me entiende? Yo nunca rechazo a nadie que me pregunte. Y doy clase en el instituto. También. Y en el Instituto Bíblico, ELIM, en Puerto Rico, hay estudiantes que te preguntan. O sea, porque ya estamos enseñando a un nivel donde estamos preparando ya para quizás hasta futuros pastores, maestros de la Biblia. ¿Ves? Y hacen preguntas. Ahora mismo yo estoy en la historia de la iglesia. Y esta semana, miércoles pasado, hubo una pregunta profunda. Y se la contestamos. El nombre a mí no me está malo. Para eso que estamos ahí. Y yo, como le dije ayer, y si hay algo que yo no sé, porque usted me puede preguntar algo y yo no lo saberlo. Y yo, mira, hermana, la próxima semana yo le traigo la contestación a esa pregunta. Y se la traigo de verdad. La contestación. Porque tampoco voy a hacer manga production, ¿verdad? Perdón el término, ¿verdad? Para salir bien. ¿Ve?
Por eso es importante que el maestro esté bien preparado, hermano. Y también que tienen sus propias ideas Eso es. y no quieren que les confronten sus ideas. Ahí está. Ay, gracias por ese término que el hermano usó. Escuche bien. Hay maestros que imponen. Y el maestro no está para imponer. Está para enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay maestros que están así. Y el maestro no puede ser así. ¿Usted me entiende, verdad? Gringola. Le ponen a los caballos. No. El maestro no puede tener gringolas. Porque hay muchos pensamientos diferentes. Por eso mucha gente en las iglesias nuestras se van a veces de las congregaciones. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Están buscando. Y si nosotros no le damos lo que están buscando, ¿se van? O sea, la escuela dominical, por ejemplo, en este caso que estamos dando, o el estudio bíblico. Mira, ahora mismo yo estoy preparándome y enseñando, conociendo a Jesús a través del Evangelio de Juan. Voy por el capítulo 7. Ese estudio no lo estoy estudiando de un texto, ¿no? Estamos ahí en profundidad, usando diferentes compendios bíblicos y, óigame, eso conlleva trabajo. Bueno, a veces mi esposa me llama, me dice, Albert, mira, pues la casa pastoral está en los mismos terrenos del templo. Y yo me voy a la oficina pastoral y me encierro, a veces a las 11:30 me llama, mira, ya son las 11:30. Porque yo una vez que me sumerjo, yo no quiero salir. ¿Ves? Entonces los hermanos me dijeron estos días, pastor, usted no terminó el estudio del libro de Proverbios. ¿Ves? Y yo dije, pues vamos a detener el de Juan y vamos entonces al libro de Proverbios. Y estamos en Proverbios ahora. Eso es profundo. Uy, profundo. Y los hermanos participan y preguntan, porque ese es el propósito. Y hay una participación. Pero si el maestro no desea que le hagan preguntas es porque está inseguro y no está bien preparado. Escúcheme bien. Usted tiene que usar el tiempo. Maestro, tiene que saber usar el tiempo. Para que dé tiempo para todas esas cosas, esa dinámica que produce. Por eso que yo dije ayer, usted no pudo, usted tuvo, pero ya al final, ¿verdad? Creo que llegó. Pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. Eso es un método. ¿Y eso qué lo usó Jesús? ¿Es necesario pagar tributos a César? Y el Señor le dijo, muéstrame la moneda. ¿De quién es esta moneda? De César. ¿Vio? Todo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ve? Cristo cuando se sentó con la samaritana, hubo preguntas y respuestas. Busca a tu marido. No tengo marido. Ah, bien has dicho. ¿Verdad que lo dijo? Bien has dicho. Pero ¿cómo el Señor entró? Ah, en pregunta y respuesta. Creó una discusión. Y hay hermanos en las congregaciones que los vamos a encontrar que tienen dudas. Y esas dudas solamente se pueden clarificar a través de la escuela dominical. Porque en una predicación usted no puede preguntar, hermano, perdóneme, antes que usted siga, sí, que Cristo dijo, no, pero espérese. No, usted no puede. Usted no puede interrumpir un mensaje, una predicación. Pero en un estudio bíblico sí, claro que sí. Ahora, usted me dice, bueno, pastor, eso es para nosotros que tenemos la posibilidad de conseguir material bíblico. Ah, pero si yo no tengo esa opción, ¿quién va a crear la clase? Yo quiero que ustedes hagan un ejercicio ahora. Vayan a Mateo 28. Y yo quiero que ustedes lo lean silenciosamente. Lo voy a decir hasta qué versículos lo van a leer. Mateo 28. Bien, van a leer del verso 1 al 10.
¿La qué? La resurrección. Ok. Escúchame bien. Yo no tengo material de escuela dominical. No tengo. Pero me tocó la clase. Y el pastor me dijo que voy a enseñar Mateo 28, los versículos de 1 al 10. Yo, wow, ¿qué hago? No hay un material escrito. ¿Qué hago? Pues yo tengo que hacer un plan. Ese plan es lo que nosotros llamamos planificación. Ese plan va a ser mi guía. Entonces, ¿cómo yo preparo ese plan? Bueno, primeramente, el tema. ¿Ustedes lo tienen ahí? En el cartapacio. Búsquelo. Usted va a ir. ¿El tema cuál es? La resurrección ¿de quién? De Cristo. Ok. Usted está planificando la clase. Usted va a enseñar la clase. Ok. Usted va entonces ¿a qué? A crear un plan. Esto es un plan modelo que le estoy dando. El tema, la resurrección de Cristo. La meta. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Léelo. Ok. ¿Qué es lo que quiero que los estudiantes logren? Reflexionar. Yo quiero que ellos puedan reflexionar, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es mi objetivo? Léalo, hermana. Usted, el objetivo, léalo. Después de haber leído y analizado el capítulo 20. Ok, ¿qué yo hice primero antes que leyéramos ¿Qué le hice usted? Que ustedes hicieran ¿qué? Analizar, leyeran, ¿verdad? Ok, bien. Siga, hermana. Los estudiantes estarán preparados para demostrar su dominio sobre las siguientes. Ok, hasta ahí. Mira lo que yo quiero lograr con los estudiantes. Me voy a subir aquí al altar. Primero, definir el término resurrección, porque ese es el término más importante de ese texto, ¿sí o no? Ok, definir el texto de resurrección. Ok. 2. Identificarán los personajes envueltos en la escena. ¿Quiénes son los personajes? Ok. Y ahí, ¿verdad? Fíjense, todo eso estoy en la planificación de mi clase. Yo no tengo un compendio, no tengo un expositor. Estoy creando la clase. 3. Reconocerán la importancia de la resurrección de Jesucristo. 4. Compararán el evento entre los otros evangelios. Quiere decir que la resurrección de Cristo aparece en los 4 evangelios. Ahí puedo contrastar, diferir, ver qué cosa Mateo incluyó, que quizás Lucas no incluyó, que Marcos no incluyó, que Cristo no incluyó, en qué se asemejan, qué cosas sí encontramos en los 4 evangelios, ¿verdad? Y colocarán en orden cronológico los acontecimientos en la mañana de la resurrección. ¿Vio? Eso es lo que yo quiero lograr con los estudiantes, que puedan poner en orden cronológico la resurrección de Cristo, de acuerdo a los eventos registrados. ¿En los 4 qué? En los 4 evangelios, pero me voy a enfocar en Mateo ¿qué? 28 del 1 al 10. Okay.